Año 1996. Kabul cambió para siempre. La llegada de los talibanes no trajo solo un cambio político, sino una nueva categoría de miedo. ¿Por qué la ciudad enmudeció tan rápido? Parecía que la gente esperaba ver qué pasaba, pero el terror se instaló antes que las leyes. Los tanques rodaron por las calles y el aire se llenó de prohibiciones. Las mujeres se convirtieron inmediatamente en el blanco principal. Dejaron de ser ciudadanas y pasaron a ser objetivos. A primera vista, normas de vestimenta estricta, pero en realidad una anulación total de la identidad. Se cerraron las escuelas, se prohibió el trabajo femenino, las ventanas de las casas se pintaron de negro para evitar miradas desde el exterior. Pero esto era solo el principio. Los castigos no se ocultaban en sótanos oscuros, se ejecutaban a plena luz del día, donde todos pudieran verlos. Era una estrategia de control visual. En las grabaciones de la época se ve el estadio de fútbol de Kabul, repleto de espectadores. En el centro del campo no hay jugadores, hay verdugos. Se escucha el sonido seco de los disparos y los latigazos. La multitud observa paralizada. Esa brutalidad pública marcó a una generación entera de mujeres afganas. Crecieron bajo la amenaza constante y la invisibilidad forzada. Ese miedo nunca abandonó el país. Año 1975. Kabul no parecía una zona de guerra, parecía una postal de París o Londres. En las calles de la capital, la vida fluía con una normalidad que hoy parece ficción. Las mujeres no caminaban pegadas a las paredes, iban a la universidad, estudiaban medicina, derecho y literatura. En los archivos fotográficos se ve faldas cortas, peinados occidentales y rostros descubiertos bajo el sol. A primera vista, una sociedad moderna y libre, pero en realidad era una burbuja a punto de estallar. Kabul, Herat y Mazar-e-Sharif eran islas de progreso. Los hospitales funcionaban gracias a enfermeras y doctoras. Los pacientes no preguntaban el género del médico, solo querían curarse. En los bancos, las mujeres gestionaban cuentas y firmaban documentos. Las niñas caminaban hacia la escuela con mochilas pesadas y libros en las manos. Algunas llevaban pañuelo, otras llevaban el pelo suelto. Nadie las detenía, nadie las insultaba. Los fines de semana, las familias llenaban los parques. El olor a kebabs y el sonido de la música pop afgana salían de las radios portátiles. Las librerías vendían novelas extranjeras y los cines proyectaban películas de Hollywood. Pero la historia no perdona la debilidad geopolítica. Diciembre del 79. El ruido de los motores rompió la mañana. La Unión Soviética invadió el país. No fue una operación diplomática, fue una carnicería mecanizada. Los bombardeos convirtieron barrios enteros en escombros. Los cohetes impactaron en las mismas escuelas donde antes estudiaban las niñas. Las carreteras se llenaron de cráteres. El sistema colapsó. Millones de personas recogieron lo que pudieron cargar y corrieron hacia las fronteras. Pakistán e Irán se llenaron de refugiados. La guerra duró 10 años. 1 millón de afganos murieron. En 1989, los soviéticos se retiraron. Sus tanques cruzaron el puente de la amistad de vuelta al norte. Dejaron atrás un país roto y lleno de armas. ¿Por qué no llegó la paz tras la salida de los rusos? Parecía el fin del conflicto, pero la lucha por el poder apenas comenzaba. Diferentes milicias locales llenaron el vacío. Señores de la guerra. Cada uno controlaba su propio territorio con sus propias reglas. Algunos protegían a la población, otros saqueaban, violaban y mataban por deporte. Entre 1992 y 1994, Kabul se convirtió en el infierno en la tierra. Los cohetes caían sobre los mercados abarrotados, los autobuses explotaban en plena ruta, no había agua potable, no había electricidad. La cámara registra edificios esqueléticos y humo negro cubriendo el horizonte. Las mujeres intentaban mantener la rutina, pero el cerco se cerraba. Salir a la calle se volvió una apuesta mortal. El miedo paralizó la economía. La gente estaba agotada. Querían seguridad. Querían que alguien, quien fuera, detuviera las balas. En este caos absoluto, surgió una nueva fuerza en el sur. Otoño del 94. Cerca de Kandahar, apareció un grupo de estudiantes religiosos. Se hacían llamar los talibanes. Prometieron algo simple: limpiar la corrupción y acabar con los señores de la guerra. Su líder era el mulá Mohamed Omar, un veterano de la guerra contra los soviéticos. Había perdido un ojo en combate. No era un político, era un guerrero. Sus seguidores eran jóvenes criados en campos de refugiados, educados en madrasas estrictas donde solo existía una ley, la religiosa.
No negociaban, ejecutaban. La población del sur estaba harta de los secuestros y los peajes ilegales de las milicias. Los talibanes actuaron rápido, capturaron a una banda de criminales locales que aterrorizaba una aldea. No hubo juicio largo. En el video se observa los cuerpos de los bandidos colgados de los cañones de los tanques. Fue una señal para todos los traidores. Los aldeanos no vieron tiranos, vieron salvadores. El apoyo se extendió como la pólvora. En menos de un año, la balanza de poder se inclinó. Los talibanes avanzaron ciudad por ciudad, imponiendo su orden férreo. Así terminó el experimento de libertad en Afganistán. Principios de 1995. Para esa fecha, la provincia de Kandahar ya estaba bajo su control total, pero su apetito crecía. Las columnas de combatientes avanzaron hacia el norte y el este, tomaron Ghazni, capturaron Zabul, ocuparon partes de Helmand. Las ciudades caían una tras otra sin apenas resistencia. Los señores de la guerra locales estaban debilitados o el pueblo los odiaba. Al avanzar, los talibanes no solo ocupaban territorio, cerraban los tribunales existentes y sentaban a sus propios jueces. A mediados del 96 ya controlaban grandes áreas del sur y el oeste. Luego llegó el golpe final, septiembre de 1996. La batalla por la capital duró solo 2 días. El polvo de los disparos aún flotaba cuando entraron en Kabul. Los líderes del gobierno huyeron con lo puesto y dejaron un vacío de poder. Los talibanes proclamaron el Emirato Islámico de Afganistán. La vida cambió en un segundo. ¿Por qué tanta prisa en las prohibiciones? Parecía fanatismo religioso, pero en realidad era una estrategia de choque para anular cualquier oposición. Las mujeres recibieron la orden: prohibido trabajar en oficinas, prohibido entrar en hospitales. Las escuelas de niñas cerraron durante las primeras semanas, las reglas de vestimenta se volvieron estrictas, salir de casa sin un pariente masculino pasó de ser mal visto a ser peligroso, la música cesó, las películas desaparecieron, cualquier forma de entretenimiento se evaporó de la noche a la mañana. Al principio, estas reglas circulaban como rumores o advertencias verbales. La gente pensó que se suavizarían con el tiempo, pero esto era solo el principio. A medida que los talibanes se organizaban, comenzaron a aplicar la ley a plena luz del día. Castigaban la infracción más pequeña. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser un concepto y se volvió físico. El estadio Ghazi. Antes se usaba para partidos de fútbol. Ahora se convirtió en el escenario principal de los castigos. Más tarde utilizaron también el gran estadio deportivo de Kabul. Elegían estos lugares por su capacidad. Miles de personas podían reunirse allí. En el encuadre se ve las gradas repletas de hombres en silencio absoluto, observando el campo. Los talibanes querían testigos, querían que cada ciudadano viera el precio exacto de la desobediencia. Arrastraban a las mujeres al centro de la arena bajo acusaciones diversas. Una mujer fue llevada allí solo por caminar por la calle sin un tutor masculino. Otra cometió un crimen auditivo. Los talibanes dijeron que sus zapatos hacían demasiado ruido al andar. Una maestra intentó volver a su aula, esperando recuperar su empleo. Terminó en el centro del estadio. Cada caso era distinto, pero el mensaje era idéntico. La mujer no tenía derecho a moverse, trabajar o actuar independientemente bajo el nuevo sistema. Los combatientes no usaban equipo sofisticado. Llevaban palos, cables eléctricos, látigos de cuero. Se escucha el sonido seco del impacto contra la ropa. El número de latigazos dependía de la acusación. A veces eran 10, a veces la cuenta superaba los 30. La gente de Kabul nunca había presenciado tal brutalidad pública. A primera vista parecía un castigo individual, pero en realidad era un mensaje colectivo para toda la población. Las mujeres que antes caminaban con seguridad al trabajo se encerraron, pasaban días enteros sin ver el sol. Las familias temían dejar salir a sus hijas incluso para necesidades básicas. Los hospitales colapsaron porque el personal femenino experto fue expulsado de la noche a la mañana. No había médicos para atender a las mujeres enfermas. Estos primeros castigos enseñaron una lección valiosa a los talibanes. El miedo público controlaba la ciudad mejor que las armas. Esa confianza los empujó a ser más crueles. Crearon una maquinaria de terror que solo crecería en intensidad durante los años siguientes. Así se consolidó el silencio. Año 1997. El mapa de Afganistán cambió de color. ¿Cómo avanzaron tan rápido? Parecía un ejército imparable, pero en realidad fue el colapso total de la resistencia. Los combatientes talibanes barrieron grandes zonas del país, tomaron ciudad tras ciudad: Herat, Farah, Nimruz, Uruzgan y Helmand.
Todas cayeron bajo su bota. Apenas tomaban una plaza, imponían su ley. Nombraban a sus propios comandantes. No perdían tiempo. Cada líder aplicaba las normas a su manera. Los castigos variaban de un distrito a otro. Sin embargo, el resultado era idéntico. En las calles reinaba el silencio absoluto. Herat se convirtió en una prisión a cielo abierto, especialmente para las mujeres. El mulá Abdulmanan Nijazi supervisaba la región, no solo vigilaba. Impulsó las restricciones más severas conocidas hasta entonces. Los hospitales de Herat ya estaban en ruinas tras años de guerra. Faltaban medicinas y vendas, pero el problema empeoró. Las enfermeras intentaron acudir a sus puestos. Solo querían ayudar a los pacientes. La respuesta fue brutal. Recibieron golpes y latigazos por trabajar sin un permiso escrito, pero esto era solo el principio. En Kabul, el terror se volvió rutina. Cada semana surgían nuevas acusaciones. Los motivos eran absurdos. Algunas mujeres fueron detenidas por usar calcetines demasiado finos. Se veía la piel a través de la tela. Otras fueron castigadas por caminar con demasiada decisión. El sonido de sus pasos se consideraba una provocación. Los castigos dejaban marcas físicas. Muchas víctimas buscaban ayuda médica al amparo de la oscuridad. A primera vista, las clínicas estaban cerradas por la noche, pero en realidad operaban en secreto. Los doctores trataban hematomas, cortes profundos y huesos rotos. Sabían el riesgo. Si los talibanes entraban, ellos también serían condenados. El régimen consolidó su poder con una unidad especial: el Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio. En las imágenes de archivo se ve oficiales caminando por los mercados con varas de madera bajo el brazo. Se paraban en las esquinas, observaban, interrogaban a cualquier mujer que cruzara su camino. El miedo se filtró hasta el interior de los hogares. Incluso las ventanas se volvieron peligrosas. Las familias colgaron cortinas pesadas y oscuras, bloquearon cualquier visión hacia el interior. Las hijas permanecían alejadas de la luz del sol. La vida normal se extinguió. Agosto de 1998. Los talibanes irrumpieron en Mazar-i-Sharif, un centro estratégico del norte con cientos de miles de habitantes. La batalla por la ciudad duró días enteros. Cuando finalmente tomaron el control, las consecuencias fueron devastadoras. Muchos civiles murieron en el caos del combate. ¿Por qué la represión fue inmediata? Los talibanes querían enviar una señal. El miedo paralizó a la población al instante. Mujeres que eran profesoras en la Universidad de Balkh, abogadas y funcionarias fueron expulsadas de sus puestos esa misma semana. Las escuelas de niñas cerraron sus puertas de la noche a la mañana. Miles de estudiantes se quedaron en la calle, sin lugar donde aprender. Las redadas eran constantes. Los talibanes registraban casa por casa en Mazar-i-Sharif, castigaban a las mujeres encontradas fuera, aunque estuvieran a solo 2 pasos de su puerta. Plazas públicas como Chaharsu se transformaron. Los alrededores de la Mezquita Azul se convirtieron en escenarios de brutalidad regular. En el encuadre se ve: hombres armados golpean a civiles en medio de la plaza. La gente volvía del mercado temblando. Habían presenciado latigazos a plena luz del día, pero esto era solo el principio. En Kabul el terror escaló. La magnitud de los castigos en el estadio aumentó. A primera vista, un evento deportivo masivo, pero en realidad era un teatro de ejecuciones. Miles de personas asistían obligadas. La asistencia era una demanda, no una opción. Un caso sacudió a la multitud. Llevaron al campo a una mujer de 20 años acusada de adulterio. Su castigo fue tan severo que incluso los partidarios del régimen bajaron la mirada, perturbados. Pero su incomodidad no cambió nada. El sistema se mantuvo intacto. En Herat, las acusaciones variaban. Algunas mujeres fueron castigadas por coser ropa que los talibanes consideraban inaceptable. Otras, por estudiar en grupos secretos para salvar su educación. Sus castigos siempre eran públicos y duros. Hacia 1999, el mapa cambió. Los talibanes controlaban casi todo el país, excepto zonas aisladas del norte bajo fuerzas opositoras. Con el poder asegurado, endurecieron el sistema. Ya no usaban advertencias ni presión comunitaria. Aplicaban las reglas sin dudar. Jalalabad se volvió un centro de control estricto. Los comandantes obligaban a las mujeres a cubrirse de forma específica. Si un trozo de ropa no era correcto, las detenían al instante. El castigo era inmediato. El Departamento para la Promoción de la Virtud se volvió más agresivo. Los oficiales ya no esperaban en los mercados, irrumpían en los hogares sin aviso. En la grabación se oyen los golpes secos en las puertas durante los registros. Buscaban cualquier infracción. Las mujeres que habían sido maestras o policías se sentían acorraladas.
Los oficiales las vigilaban día y noche. Creían que ellas representaban las viejas costumbres que debían ser borradas. Así se impuso el silencio. Año 2000. Afganistán entró en la oscuridad total. ¿Fue solo la guerra lo que destruyó al país? Parecía suficiente. Pero la naturaleza dio el golpe final. Una sequía severa se extendió como una plaga. Golpeó con fuerza las provincias de Badghis, Gaur y Faryab. Los campos de cultivo se secaron. La tierra fértil se convirtió en polvo estéril. 3 millones de personas se quedaron sin comida. Las familias que antes vivían de pequeñas cosechas miraban sus tierras vacías. El hambre llegó a cada puerta. Las mujeres recibieron el impacto más brutal. Ya habían sido expulsadas de la vida pública por decreto. Ahora perdían la capacidad física de sobrevivir, sin ingresos, sin libertad de movimiento. Incluso las tareas más simples se convirtieron en operaciones de alto riesgo. En las imágenes de archivo se ve, figuras cubiertas por el burka caminan rápido, pegadas a las paredes. Dentro de las casas, la desesperación forzó la acción. Las mujeres buscaban trabajos minúsculos para no ver morir a sus familias. Algunas salían antes del amanecer, aprovechaban la oscuridad y el frío para comprar pan o sacar agua de los pozos públicos. El sonido del agua llenando los cubos era el único ruido en la calle. Otras intentaban vender ropa hecha a mano o pan a sus vecinos. El comercio era silencioso y rápido. A primera vista, un simple intercambio de bienes, pero en realidad, un acto de rebelión castigado con violencia. Las patrullas talibanes estaban en todas partes. Los oficiales endurecieron el control durante la sequía. Para ellos, cualquier movimiento fuera de casa indicaba desorden. Tenían que controlarlo todo. Si atrapaban a una mujer sin permiso, el castigo era inmediato. La golpeaban en el sitio. No importaba la excusa. No importaba si solo buscaba comida para sus hijos. Pero esto era solo el principio. En Kandahar, la represión fue sistemática. Varias mujeres intentaron trabajar como costureras desde sus casas para generar dinero. Los comandantes locales irrumpieron en las viviendas. Confiscaron las telas y las agujas. Insistieron en que cualquier forma de trabajo contaba como desobediencia civil. Se escucha cómo las culatas de los fusiles golpean las puertas de madera. En Herat, la tensión escaló. Un pequeño grupo de mujeres se reunió en secreto. Querían clases de alfabetización, esperaban aprender lo suficiente para ayudar a sus familias durante la crisis. Pero los oficiales descubrieron el escondite. Sacaron a las mujeres a la calle, las castigaron frente a todos. Fue una advertencia visual para todo el vecindario. Nadie se atrevió a intervenir. En Kabul, una antigua doctora intentó salvar una vida. Un niño enfermo necesitaba ayuda urgente. La familia no tenía dinero para viajar. Ella lo atendió en su propia sala. Los espías del régimen descubrieron la visita. La castigaron por practicar medicina sin permiso oficial. Sin embargo, dentro del Talibán surgieron problemas. Las discusiones comenzaron a crecer. La cámara registra. Hombres armados gesticulan con violencia cerca de los vehículos militares. Algunos líderes creían que la sequía era una señal divina. Pensaban que la gente necesitaba una disciplina más estricta. Los comandantes de línea dura exigían un control total. Otros tenían dudas, temían que los castigos severos durante la hambruna volvieran a las comunidades enteras en su contra. Pero los radicales casi siempre ganaban la discusión. Los eventos se aceleraron, los castigos aumentaron. Más mujeres enfrentaron palizas en las plazas públicas. El miedo superó al hambre. Las familias comprendieron que no había futuro allí. Empacaron lo poco que tenían. Comenzaron a escapar hacia Pakistán o Irán. Las aldeas se vaciaron. La gente buscaba seguridad y un trozo de pan. En el encuadre, filas de refugiados caminan hacia la frontera bajo el sol. Solo quedó el silencio. Septiembre de 2001. El mundo cambió en una sola noche. Los ataques en Estados Unidos detonaron una reacción en cadena. La presión internacional cayó como un martillo sobre los talibanes. No hubo largas negociaciones. En cuestión de semanas, comenzaron las operaciones militares. Los cielos se llenaron de aviones y el suelo tembló bajo las bombas. A mediados de octubre, las defensas del régimen se rompieron. Las ciudades cayeron una tras otra. Primero fue Kedat, a principios de noviembre. Luego, el 13 de noviembre de 2001, Kabul se rindió. Las tropas de la Alianza del Norte entraron en la capital mientras los convoyes talibanes huían hacia el sur. Kandahar, la cuna del movimiento, capituló en diciembre. Un sistema construido durante 5 años de hierro se desmoronó en pocas semanas. ¿Por qué el colapso fue tan repentino? Parecían invencibles.
pero su control se basaba únicamente en el terror, no en la lealtad. Durante esos meses finales el caos gobernó las calles. Los combatientes no solo huían. Antes de subir a las camionetas, destruían las pruebas. En los ministerios, los funcionarios quemaban montañas de archivos. El olor a papel quemado cubría la ciudad. Muchos castigos ejecutados en este periodo nunca quedaron registrados en papel. Se perdieron en el humo, pero los supervivientes recordaron los hechos. En Kabul, los oficiales se apresuraron. Querían realizar una última ronda de castigos públicos antes de perder el control. No era justicia, era venganza. Las mujeres que intentaban salir de la ciudad para escapar de los combates fueron detenidas. Se les acusó de violar las normas de desplazamiento. La cámara registra una multitud nerviosa en una plaza polvorienta. Algunas mujeres fueron golpeadas allí mismo. La gente se reunía, pero nadie gritaba. Nadie sabía qué pasaría al minuto siguiente. El sonido de los golpes resonaba en el silencio tenso de la plaza. Pero todo cambió en el momento en que el régimen cayó. Por primera vez en años, las mujeres salieron a la calle sin permiso masculino. El aire les daba en la cara. Las niñas regresaron a las aulas. Los candados de las escuelas, cerrados durante media década, se rompieron a golpes de martillo. Las oficinas gubernamentales reabrieron sus puertas. Volvieron a contratar trabajadoras. Para el año 2002, la imagen era otra. Había mujeres en hospitales, universidades y despachos de abogados, incluso en la administración pública. Pero esto era solo una parte de la verdad. Desde el año 2002 hasta el 2020, Afganistán vivió dividido. En ciudades como Kabul, Herat y Mazar-e-Sharif, la vida avanzaba. Se construían edificios, se abrían negocios. Parecía que el país finalmente se estaba reconstruyendo sobre las ruinas. A primera vista, una nación moderna, pero en realidad, un territorio fracturado. Lejos de las ciudades, la historia era diferente. Los distritos rurales enfrentaban combates constantes. El control del gobierno central se desvanecía al salir de la carretera principal. Los talibanes regresaron lentamente a sus antiguos bastiones, especialmente después del año 2005. No necesitaban palacios para gobernar. Instalaron tribunales en la sombra en lugares como Helmand, Uruzgan, Kunduz, Ghazni y Paktika. Eran juicios rápidos, en habitaciones de barro o al aire libre. Estos tribunales no oficiales juzgaban a la gente usando reglas estrictas. Era una copia exacta del sistema de los años 90. Y como antes, las mujeres fueron las primeras en sufrir. En el año 2010, en la provincia de Kunduz, una mujer fue castigada. Su crimen fue hablar con un hombre que no era su pariente. No hubo defensa posible. En 2012, en la provincia de Parwan, los talibanes ejecutaron otra sentencia por una acusación relacionada con el matrimonio. En el video se ve hombres armados en un círculo cerrado. En el año 2015, en Badakhshan, una mujer intentó escapar de un matrimonio abusivo. Los combatientes locales la interceptaron. El castigo fue inmediato y brutal. Estos incidentes demostraban una realidad incómoda. El viejo sistema seguía vivo, respiraba bajo la superficie. El mundo creyó que el capítulo más oscuro había terminado, pero para muchas mujeres afganas, el pasado estaba volviendo. La pesadilla nunca se fue del todo. 15 de agosto de 2021. Esa fue la fecha exacta en la que el tiempo retrocedió. Los combatientes talibanes entraron en Kabul sin disparar apenas un tiro. El gobierno no opuso resistencia, colapsó en cuestión de horas. El presidente Ashraf Ghani no organizó la defensa. Recogió sus cosas, subió a un avión y abandonó el país ese mismo día, dejando a millones de personas en estado de shock. Las calles de la capital se convirtieron en un río de pánico. Familias enteras corrían hacia el aeropuerto. Empujones, gritos, gente trepando muros. Todos querían escapar antes de que el viejo sistema cerrara la jaula. ¿Por qué el colapso fue tan rápido? Parecía que el ejército tenía recursos, pero el miedo a la venganza fue más fuerte que cualquier entrenamiento. A los pocos días, la transformación comenzó. No fue gradual. Fue un corte seco. Los nuevos líderes ordenaron a las mujeres quedarse en casa hasta nuevo aviso. Un mes después de la toma de poder, las escuelas secundarias para niñas cerraron sus puertas con candados pesados. Mujeres que trabajaban en televisión, ministerios, bancos y universidades recibieron la misma orden. Debían detenerse. El progreso de 20 años desapareció casi al instante. A primera vista, los talibanes prometían moderación ante las cámaras internacionales.
pero en realidad preparaban el regreso al terror de los 90. Aseguraron que no habría castigos públicos, pero quienes recordaban el pasado sabían que esas palabras eran humo. En pocas semanas, las patrullas morales volvieron a las aceras. Los comandantes locales empezaron a imponer reglas de vestimenta estrictas. Hombres armados interrogaban a mujeres solas. Las familias sintieron ese frío conocido en la espalda. El mismo miedo de décadas atrás había regresado. Pero esto era solo el principio. Los castigos se reiniciaron en silencio. Diciembre de 2021, provincia de Gore. Los funcionarios locales ejecutaron las primeras sentencias físicas. Hablaban de crímenes morales. Las acusaciones eran vagas, sin pruebas, sin abogados. Las mujeres no tenían posibilidad de defensa. Si una familia intentaba protestar, recibía una advertencia clara: guarden silencio o serán los siguientes. Enero de 2022. Kandahar. El escenario cambió. Los castigos se llevaron a cabo dentro de una gran mezquita después de las oraciones del viernes. Se ordenó a los fieles que miraran. Nadie podía apartar la vista. En marzo de 2022, la violencia se extendió a la provincia de Takhar. Una mujer fue castigada por orden de comandantes locales. La acusaron de violar las reglas matrimoniales. Cada golpe era un mensaje para la población. El sistema funcionaba exactamente como la gente temía. Entonces llegó la confirmación oficial. El líder supremo de los talibanes, Hibatullah Akhundzada, dio una orden directa. Anunció que los castigos tradicionales bajo su interpretación de la ley islámica debían aplicarse en su totalidad. El mensaje llegó a los gobernadores provinciales de todo el país. La instrucción era simple: reinicien los castigos públicos sin demora. Los eventos se aceleraron. Los comandantes locales querían demostrar lealtad. Necesitaban mostrar mano dura. Cada mes del año 2022 trajo nuevos incidentes. En noviembre, las plazas de las provincias de Logar, Kapisa y Parwan se llenaron de espectadores forzados. Algunos castigos implicaron más de 100 latigazos. En la grabación se ve: hombres, mujeres y niños observan desde primera fila. Sus rostros no muestran emoción, solo terror. El evento más impactante ocurrió el 7 de diciembre de 2022, provincia de Farah. No fue en una plaza pequeña, fue en un estadio deportivo. Una multitud de más de 1000 personas llenó las gradas bajo el sol. En el encuadre, el estadio parece listo para un partido. Pero en el centro solo hay verdugos. Los funcionarios talibanes llevaron a varios hombres y mujeres al centro del campo. No era justicia, era un espectáculo. Ejecutaron los castigos por diferentes acusaciones frente a la masa. El evento duró horas. Lo habían anunciado con antelación para asegurar la asistencia masiva. Nadie faltó. Así se cerró el círculo. Año 2023. Afganistán confirmó su estatus como la prisión más grande del mundo para las mujeres. En las provincias de Bamiyan y Kandahar, las plazas se llenaron de espectadores. Lo mismo ocurría en Nuristán y Badghis. Se escucha el golpe seco de los instrumentos de castigo sobre la piel. Meses antes, esas mujeres tenían vidas productivas. Estudiaban ingeniería y medicina, ejercían el periodismo y la abogacía, trabajaban la tierra en proyectos de agricultura, pero todo eso se esfumó. Perdieron años de esfuerzo en unas pocas semanas. Ahora permanecían encerradas en sus casas sin horizonte. A primera vista, la vida en las ciudades seguía su curso, pero en realidad el futuro de media población había sido cancelado. La esperanza desaparecía con cada nueva orden. El mundo miraba con atención. ¿Por qué era tan difícil detener esta maquinaria? Parecía violencia caótica y aleatoria, pero cada acción seguía un protocolo estricto y burocrático. Nada en estos castigos es espontáneo. Varios grupos sostienen el sistema para que funcione. El Ministerio para la Propagación de la Virtud dicta las normas generales. Los comandantes de distrito aseguran el control territorial. Los jueces religiosos interpretan la ley. Y los ejecutores locales hacen el trabajo sucio. En la grabación se ve: hombres armados patrullan las calles buscando cualquier desviación. Pero esto era solo el principio del proceso. Cuando los oficiales reportan un caso, llevan a la mujer ante un juez elegido por los talibanes. La acusada entra sola. No tiene abogado, no tiene defensa, no tiene oportunidad de explicar su versión. Las decisiones son inmediatas. Las familias suelen guardar silencio absoluto. Tienen pánico de terminar en el mismo lugar que la acusada. La multitud observa sin intervenir. Nadie se atreve a respirar. Esta estructura de represión se mantuvo casi idéntica desde la década de los 90 hasta los años 2020.
El régimen usó el mismo patrón operativo una y otra vez. Las reglas moldearon cada segundo de sus vidas. Ellas siempre fueron el objetivo principal. Así se impuso el nuevo orden.